Hola mis telefans, que porque llegué aquí por algo muy importante. ¿Y ese traje? ¿Cómo va a ir hacia un bautizo? Quítese eso, vístese como lo que es, una indígena principal. Parece la más vanguardista de todas acá, ¿no? ¿Porque ese traje es de reina o no? Esta maja me mira directo. ¡No toque, respete! ¡No se atreva a hablarme así! Imposible que el Libertador, que es tan moderno, que es tan adelantado, no se dé cuenta que yo también puedo tener derechos. ¿O si no qué? Así se visten los hombres. Pero yo me enfrenté a papá. La maternidad debe ser una opción, no una obligación. ¡Fuego! No permitiré que me vuelva a tocar. ¡No! Ay, me pone en rojo, estoy que lo rojo en una cena y tengo el cerrojo, yo lo miro el ojo y si no le gusta lo dejo pánico. Puedo mirarte duro, duro sin pudor, muy sensual. No puedo bajar la mirada nunca más. Vamos gozando y me voy acercando. Y síganme para más Revolutions. Este fue el sutil origen de las revoluciones, donde las mujeres construimos el futuro, donde las mujeres decidimos, donde las mujeres cambiamos el mundo. Bueno, El sutil origen de las revoluciones es una serie transmedia cuyo producto seminal es una serie de televisión de 8 capítulos de 24 minutos que nació en el año 2019 como una idea de dar a conocer esas revoluciones cotidianas que hicieron las mujeres colombianas a lo largo de la historia de una manera entretenida y con humor. Entonces yo encontré un dispositivo que es un personaje ancla, una mujer que descubre cómo viajar en el tiempo y viaja a través del tiempo con una motivación muy superficial, que era conocer más cómo era la moda y cómo vivían las mujeres, pero sin querer se da cuenta y vive esos momentos, esos gestos revolucionarios de las mujeres que derivan en esos derechos de los que gozamos las mujeres colombianas de hoy en día. Aquí en este caso no se trata de contar a la mujer gestando luchas en roles masculinos, o sea, empuñando una espada o yendo a la guerra, no, sino haciendo revoluciones cotidianas en el ámbito privado que en su época fueron atrevidas y transgresoras, pero que hoy en día se constituyen en algo natural. Una de ellas, el primer capítulo, se llama Por mirarte a los ojos y cuenta cómo fue que una mujer de élite fue capaz de atreverse a mirar a los ojos a los hombres mientras les hablaba de temas importantes, que eso en esa época del siglo XIX, en la independencia, no era posible. La mujer tenía que mirar al piso cuando hablaba con los hombres. En el segundo capítulo, Por ser ciudadana, vemos como una mujer, digamos, se aprovecha del tema de la Constitución de 1821, luego de la independencia, y se menciona mucho la palabra ciudadanía en esa Constitución, y ella hace uso de ese término para reclamar unas tierras que le han sido quitadas, la hacienda de su esposo que murió en la guerra de la independencia, y logra de esta manera que el Libertador se las escrituras a su nombre en un momento en que la mujer tampoco podía tener tierras a su nombre. En el tercer capítulo, Por mi vida privada, cuenta la historia de María Manuela Barahona, la esposa de Francisco José de Caldas, que al casarse con un hombre que era considerado perfumado para su época, obtiene unas ventajas que no tenían las mujeres de su época, que era tener una vida privada, una habitación para ella, un lugar donde podía leer, escribir, dedicarse a sus asuntos privados, incluso producir cosas de su intelecto y tener un consorte, un cisisbeo. Ella saca mucho provecho de este asunto y pues tiene un matrimonio muy feliz con un hombre del que se ha hablado mucho sobre sus inclinaciones sexuales, pero que eso no le quita todo el hito en la historia que marcó el sabio Caldas. En el cuarto capítulo tenemos Por defender mi vida, que está basado en el libro Morir de amor de Mabel López. En gran parte de su guión habla de la historia de Petrona López Duro, la esposa de José María Carbonell,
Todos conocemos la historia del sabio Caldas y de Carbonell, pero de sus esposas no. La esposa del Carbonell se hizo una gran revolución para las mujeres que no conocíamos y fue ante estrados judiciales y logró un divorcio y una pensión. Eso para su época también fue revolucionario. En el siguiente capítulo, ya vamos a siglo XX, encontramos a Estercita Forero, que fue la primera mujer pues, que revolucionó las industrias culturales en este país, porque fue de las primeras que dirigió una orquesta, que compuso letras que se burlaban de la discriminación, que grabó un disco en el exterior, un disco del Caribe colombiano en el exterior, y que era más reconocida en el exterior que acá, además de ser investigadora de las músicas del Rey Magdalena. Ella fue la primera que se atrevió a vestirse de hombre también, en los años 30. En el capítulo sexto tenemos a Dora Turk Molano, la primera mujer que estudió ciencia en este país, que estudió química y que produjo conocimiento en química, hizo estudios sobre la cafeína y que pues también sufrió la discriminación por ser mujer. Primero no pudo entrar a la carrera que quería, que era medicina, y segundo, perdió una beca que tenía para un doctorado por el solo hecho de haberse casado. Estamos hablando del principio de los años 40, cuando la mujer apenas podía terminar el bachillerato en colegios internados y eran muy pocas las mujeres que lograban acceder a la universidad. Ella fue la primera, de las primeras que produjo conocimiento y conocimiento que impactó pues fuera del país. En el siguiente tenemos a Florence Thomas, que fue la primera también que puso en debate el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, siendo una extranjera recién llegada a Colombia. Hoy se considera colombiana, tiene la ciudadanía colombiana, por eso para mí, para todos, es una colombiana más que hizo una revolución importante y logró que tanto la comunidad universitaria como la sociedad en general dejara de pensar en la mujer como una máquina de parir. Súper especial, siglo XVI, la cacica Gaetana, la primera mujer en defender, pues que su revolución fue defender su territorio de los españoles. Ella era la jefa de un cacicazgo en el Huila y tuvo que combatir a Pedro Añasco, el conquistador de la época, que llegó a asesinar a su hijo, y ella tomó una venganza bastante fuerte, pero también con esa venganza logró que los españoles se fueran de su territorio. Ella cuenta como el liderazgo de la mujer en esa época precolombina no solo era en el territorio, sino también al interior del hogar. Cada uno de los capítulos está basado en uno, por lo menos en un libro, que es el más fuerte, pues que influye el guión, o en varios. Hay libros que atraviesan toda la serie, por ejemplo, toda la investigación que hace Joaquín Palacio sobre el vestuario del siglo XIX, pues él lo leyó, por ejemplo, a la directora de arte para poder diseñar la escenografía y el vestuario de los actores de la época. Y lo que hacíamos era, junto con la asesora de contenidos, que es Mabel, encontrar una historia dentro de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar un personaje que hizo una gran revolución y a ese personaje identificarle un conflicto, unos posibles puntos de giro, un antagonista. Todos esos son elementos narrativos del guión cinematográfico que hacía que esa historia que encontrábamos en el libro, que tiene un espíritu netamente académico, de búsqueda de documentos e informativo, se convierta en una narración entretenida, donde hay una heroína, que es nuestro personaje principal, que tiene un objetivo a conseguir y una serie de obstáculos que superar, con unos antagonistas que tiene que enfrentar y al final consigue o no su objetivo, generalmente sí lo consigue. Entonces eso no me permitió a mí darle una estructura narrativa maestra a todos los capítulos, todos obedecen a la misma estructura y digamos, organizar la serie. También nació un poco de esa rabia que da de que se invisibiliza a las mujeres en todos los ámbitos, la historia también. Entonces, encontrar que hay libros que han indagado en esas mujeres de otras épocas y en lo que han hecho, pues a mí me parecía justo pasarlo al audiovisual, ponerlo en común, volverlo popular, que la gente hable de eso, porque ya es tiempo de que se conozca cuáles son las cosas que han hecho las mujeres por la historia de nuestro país, ¿no?
Esta mujer, su primer viaje que hace es al siglo XXI, y en el siglo XXI conoce a una influencer, y le encanta lo que hacen los influencers, le encanta el siglo XXI, le encantan los derechos que tienen las mujeres en el siglo XXI, cómo se visten y cómo se maquillan, y ella decide robarle el teléfono, y se lo lleva para su época, y empieza a documentar con el teléfono todas las situaciones, todas esas revoluciones que ve de las mujeres, y entonces en el capítulo se ve la interacción, emula la interacción de un live en Instagram o en Facebook, en donde hay corazoncitos, en donde hay manitas arriba, en donde hay comentarios chistosos, en donde ella se interpela al espectador, y digamos el capítulo al aire emula esto y da a entender que esto tiene también un mundo en las redes, un universo en las redes. En la parte de ficción, nuestra heroína, la que vive su revolución, siente que ha logrado algo, pero que ha perdido algo, como en el viaje del héroe, ¿no? Las estructuras pues, narrativas clásicas. Y siente que lo que hizo es un gesto, pero hay tanto en contra que no va a dejar huella. Entonces lo que hace Teresa, la influencer, es decirle, no señora, lo que usted hizo sí vale la pena. Venga, la llevo y pase por mi puerta y vaya al futuro y verá que va a conocer una mujer que hace algo relacionado con este gesto que usted hizo, con este gesto revolucionario. Lo aprovecha o lo sigue luchando o su trabajo deriva de eso que usted se luchó en su época. Entonces, cada protagonista pasa por la puerta y viene al futuro, al siglo XXI, a entrevistar a una mujer relacionada. La primera mujer que mira los ojos a los hombres entrevista a María José Pizarro, que es una mujer que no solo mira los ojos a los hombres, sino que legisla, les habla duro y ha sufrido todavía, siendo una senadora de la República, que se ha ganado pues, su puesto a pulso, todavía sufre mansplaining, todavía sufre saboteo, todavía no la dejan hablar, todavía el hombre la bloquea para decir lo mismo que ya ha dicho. Entonces hablan un poco de eso, de los machismos que permanecen. La ciudadana, la que logra que la escritura en las tierras, viene a entrevistar a otra congresista muy joven que se llama Jennifer Pedraza, y pues se sorprende al ver que no solo ahora las mujeres pueden votar, sino que pueden ser elegidas a través del voto, y que esta niña de 26 años fue elegida a través del voto, entonces, y que las mujeres tienen tierras. Entonces eso pues la sorprende mucho a la ciudadana del siglo XIX, Juana Camacho. Caldas y su esposa María Manuela vienen juntos porque para mí Caldas es un revolucionario, no solo por toda la lucha que dio por la independencia, sino porque al ser un hombre que era de un género diferente o que tenía un gusto sexual diferente, ya eso también lo hace revolucionario. Él y ella vienen a entrevistar a Dane Aro Belmont, que es una mujer trans que trabaja en activismo. Ella fue víctima de esas terapias de conversión en donde hay violaciones controladas, y ella se dedica a asesorar a personas trans y a sus familias para que mejore la aceptación. Y casualmente Dane es bióloga, entonces la entrevista es riquísima porque no solo habla desde la diferencia sexual, sino desde la diversidad, no solo la diversidad sexual, sino la diversidad en la naturaleza. En el capítulo de Por defender mi vida, pues esta mujer que se atreve a separarse por primera vez porque su esposo la cachetea, viene y entrevista a la mujer que creó la ley contra el feminicidio, la ley Rosa Elvira Celi, que hoy es ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. En el capítulo de Estercita Forero, Estercita también viene al futuro y entrevista a una hip hopera cuyas letras son bastante feministas, que se llama Diana Bella. Una entrevista muy bonita, llena de música. En la entrevista, en el capítulo de la científica, ella viene a entrevistar a una científica actual de la Universidad Nacional que ha trabajado tema de COVID, que le habla sobre cómo es publicar, sobre cómo es ser mujer y publicar, ser mujer e investigar cómo la relación con los pares hoy en día, y se sorprende cuando le muestra que en el edificio donde la está entrevistando hay un auditorio con su nombre, Dora Turk de García Banús. En el capítulo de la cacica Gaitana, ella viene al presente a entrevistar a una mujer indígena que es concejala de Bogotá, Atiquigua, y hablan del tema el papel de la mujer en la defensa del territorio y también de la mujer indígena en el mundo de la sexualidad.
Y en el capítulo de Florence Thomas, Florence de los años 80, que es cuando termina la parte de ficción, viene a entrevistar a Florence Real de 2022, que tiene 79 años, en una entrevista estupenda entre la actriz Marcela Valencia, interpretando a Florence, que está muy nerviosa, sobre todo por el tema del acento, entrevistando a esta sabia, pues que para mí fue súper emocionante. Si bien hay mucho respeto por la investigación histórica y que se centra sobre todo en no traicionar a ese personaje, sí hay gran parte de ficción dentro del contenido de cada uno de los capítulos que está representado en personajes que muchas veces me inventaba yo. Por ejemplo, don Luis de Urrutia en el capítulo 1 no es un personaje que haya existido en la historia, y con él me permitía gestos como que es exageradamente vertical y rechaza el gesto de mirarlo a los ojos de doña Rosalía, y cada vez que lo mira a los ojos a él le produce un fenómeno extraño que lo pone a perrear, a bailar. Entonces estos personajes antagónicos, así como el personaje ancla, que es Teresa Cortés de León, la mujer que viaja por todas las épocas, es con quienes yo me permito ficcionar más, porque son personajes creados por mí, en donde yo no tengo que respetar pues la veracidad histórica, sino que con ellos es que me permito jugar, exacerbar sus defectos, hacer que hagan contrapunto al encontrarse con el personaje principal, que se conviertan también en mentores o en ayudantes, y son también los que me aportan gran parte del humor. Entonces, con estos personajes que son ficcionados, creados por mí, es donde más hay aporte creativo por parte mía, pero el personaje principal lo conservo dentro de los parámetros de lo que se encuentra en los libros de texto. Esta serie siempre fue transmedia desde su diseño, y siempre fue pensada para estudiantes de secundaria, de colegios, en especial de estratos 1 y 2, y se hizo con base en unos grupos focales que hice en colegios privados y públicos y en universidades. Entonces, la serie tiene elementos que conectan con el mundo transmedia. Por ejemplo, al ver la serie al aire aparecen códigos QR cuando de pronto uno de los personajes diga: es que a mí no sé, Francisco José de Caldas dice, es que a mí me consideran un currutaco. Entonces aparece un código QR que dice: si quieres saber qué significa currutaco, vaya a este QR. Y eso los lleva, uno con el teléfono puede, desde la pantalla del televisor, o si ve el capítulo en YouTube, puede ir al QR, y eso lo lleva a la página en donde te explican con una animación qué significa ser currutaco. O la personaje que dice: es que yo quiero tener mi sisisbeo. Igual, va a una animación que le explica, que se llaman glosarios, qué es un sisisbeo. Adicionalmente, puede encontrar en la página las cartas que escribió Caldas, de su puño y letra, la resolución de la Universidad Nacional mediante la cual sacaron a Dora Turmolano, le quitaron su beca de doctorado, o donde está su investigación sobre la cafeína, porque lo bonito de esto es que son hechos que se pueden comprobar, los más recientes sobre todo, pero los de época pues también pueden ir a las fuentes y pueden ir a los libros, y digamos que hay una conexión directa entre el historiador y el público, ¿no? Entonces ahí digamos que se cumple el objetivo de interesar también un poco más a este público con la historia. También hay varias coreografías para reproducir en TikTok, que es lo que atrae al público objetivo, pero pues el público puede que baile eso sin darse cuenta de qué se trata, pero si quiere saber de qué se trata, si le causa curiosidad, va a la página y encuentra mucha más información. Es que en la serie hay una mezcla de géneros y de formatos. Entonces tenemos los confesionarios en donde van los personajes, generalmente la protagonista y el antagonista, a decir cosas como en los realities, como protagonistas de novela, a decir cosas que no dice en la escena porque sí, se está confesando, está diciendo lo que realmente siente, o hace gestos que realmente le produce la situación, y digamos que acota, contradice todo lo que ha pasado dentro de la escena. Y pues también juega para el humor. Los invito a que vean El sutil origen de las revoluciones en Canal 13 a partir del lunes 17 de abril a las 9 de la noche.
Luego habrá repeticiones, pero véanlo al aire y manden sus comentarios a través del canal 13, que es el canal que nos apoyó en la financiación, en la producción de esta serie.